presidente. El INEGI reporta que los mexicanos gastaron 7 veces más en salud que la inversión total que hizo el gobierno federal en este sector el año pasado. Me gustaría que hiciera una autocrítica del por qué la gente está optando por los servicios de salud privados, si esto deja o demuestra que los servicios de salud públicos aún siguen siendo deficientes e insuficientes. Y si ante este panorama usted había prometido un sistema de salud similar al de Dinamarca, le falta menos de 2 años, ¿usted cree que se pueda cumplir esa promesa y para cumplirla, qué es lo que se tiene que hacer? Esa sería la primera pregunta. Gracias. No, mire, vamos avanzando mucho. ¿De qué medio es usted? Erika Hernández, de Reforma. Bueno. Ahora mismo, ¿por qué no vuelves a informar sobre en los estados donde está el IMSS Bienestar cómo se está incrementando el número de consultas y de atención a partos y todo? Porque lo acabamos de decir. Sí, presidente, pero sí, en una manera general, el sistema de salud, de manera general, no vemos que esté cumpliendo con lo que usted había prometido. Sí. Primero, si me permite, señor presidente, si podemos poner esa justamente. La nota que trae hoy en su primera plana el Reforma es una disculpa de antemano, pero es muy pobremente realizada. Primero, el comparativo que hace del gasto de salud es solamente del ramo 12, que son los programas de salud pública, justamente, programas que se dedican a intervenciones a la población en su conjunto, los programas de VIH, los programas de salud sexual y reproductiva. Ese no es el presupuesto, ni remotamente es el presupuesto del gobierno federal en atención médica. Y luego compara, pues la pude revisar en la mañana, lo que hace suma dos conceptos. Uno, de la atención de cuidadores en casas y hace ese cálculo, y después hace un cálculo también bastante forzado respecto a cuántas personas derechohabientes del Seguro Social que no utilizaron los servicios del Seguro Social, asume que se atendieron en el medio privado. No todo mundo se enferma, afortunadamente, en el país. Hay muchos derechohabientes que efectivamente pueden pasar mucho tiempo sin utilizar servicios de atención médica, consultas, estudios de diagnóstico, porque no se enfermaron. Hay quienes, desde luego, pueden estarlo haciendo en el medio privado, pero es un número mucho menor. Entonces, la verdad que la nota cuesta trabajo de pensarla con un rigor periodístico a partir de comparar cosas que no son comparables. El ramo 12 específicamente, el FASA es otra cosa, que es el fondo en donde están las nóminas, eso no se contabiliza, en donde están la operación de los hospitales, donde está la operación de las unidades de primer nivel. Entonces, lo que toman es solamente un pedazo, uno de los ramos, y asumen que es el ramo de salud, el ramo 12. Efectivamente, así lo dice el presupuesto, pero no es el único, no es la única fuente de financiamiento del sistema de salud. Ahora, esto es mucho más evidente. En estos casos, en donde las consultas de medicina familiar prácticamente no existían, porque la medicina familiar es parte del modelo histórico de la seguridad social en nuestro país. Son médicos especialistas, los médicos familiares, no son médicos generales, que pueden ver una amplia gama de padecimientos y que hoy incrementaron en 23% sus consultas. Este tipo de consultas eran las que en el Seguro Popular o no existían, o simplemente no existía ese servicio, o efectivamente se iban al medio privado. En el caso de las consultas de especialidad, peor aún, porque en las zonas remotas estas consultas de especialidad están generalmente en las áreas de consulta externa que existen en los hospitales, en los consultorios que están en los hospitales, no se atendían con médicos especialistas tampoco, eran consultas de medicina general. Con el programa El Bienestar hoy se tiene cobertura para que la gente pueda ir a la consulta de especialidad, no solamente en las especialidades troncales que hemos detallado,
ginecología, pediatría, medicina interna, ya también trauma y ortopedia o cirugía, sino en muchas más especialidades, cerca de 52. Esto también era lo que o se cobraba en las cajas del Seguro Popular o se iban al medio privado o simplemente no ocurrían esas consultas de especialidad y entonces se tenía que esperar a que ya el estado de salud fuera deteriorándose y quizá tuviera que haber una intervención de otra naturaleza. Y las cirugías exactamente lo mismo. Entonces, este incremento de cirugías que no fueron al medio privado en estos 9 estados en donde estamos avanzando, demuestra que con la eficiencia de los recursos y con verdaderamente una intervención que atiende la salud no como una mercancía ni contabilizada solamente de manera financiera como era con el Seguro Popular, se puede hacer más con los mismos recursos. Pero además de eso, el gasto que planteamos aquí de más de 5,000 millones de pesos solamente para la adquisición de equipo que no se había adquirido en muchos años y para la rehabilitación de unidades que no se habían rehabilitado ni atendido durante muchos años, pues es lo que permite tener esta productividad. Entonces, ¿cuál sería la autocrítica o el calificativo que ustedes mismos se dan sobre los servicios de salud? En el caso del IMSS vemos clínicas donde en el servicio de urgencias hay gente que está hasta 3 días sentada en una silla de hierro en el piso. ¿Todo eso para ustedes no es parte de la eficiencia? ¿O no, cómo se califica todo esto? Y preguntarle al presidente, insistirle si se cumplirá su promesa del sistema de salud como Dinamarca. Gracias. Sí, nada más, es bien importante esto que usted señala. 3 elementos contribuyen a que se tenga la necesidad de seguir invirtiendo. El primero es los 30 años de desatención a la atención primaria de la salud. Es decir, todo lo que se ha defendido sistemáticamente deja de ver que México en 30 años se convirtió en el campeón en enfermedades que se pudieron haber prevenido, en enfermedades crónico-degenerativas, obesidad, diabetes, dislipidemias y demás. Esos 30 años de régimen neoliberal que se defienden con tanta vehemencia, no se toma en cuenta que fueron los años donde se incrementó y se cambió en la atención médica, se hizo un giro y pasamos de atender atención ginecobstétrica, enfermedades de contagio o accidentes, a atender enfermedades que se hubieran podido evitar. El 45% del gasto del IMSS es enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cuándo ocurrió ese incremento? En los 30 años de este periodo. Segundo lugar, por la falta de inversión. Por la falta de inversión en la atención médica. Es que tenemos hoy una situación de insuficiencia para poder atender, a pesar de que se han incrementado el número de contrataciones de personal médico. Porque ese es el tercer elemento, la falta de formación de médicos especialistas en términos de la necesidad de los propios sistemas de salud. Eso es verdaderamente criminal, que durante 30 años no se hayan formado los médicos suficientes para los que iba a necesitar el mismo sistema de salud. A eso súmele la pandemia. Entonces, creo que hay razones que explican esto y acciones que están intentando corregirlo. Entonces, Gracias. digamos, superar esos 30 años, ¿cuánto va a llevar y si se podría, o qué es lo que se podría lograr en menos de 2 años? Gracias. El año próximo